Hola amigos, ¿cómo están mis queridos hermanos? Qué gusto poder una vez más comunicarme con ustedes a través de este medio, de manera virtual. Primeramente les saludo, espero que estén todos bien y al momento de ver este mensaje puedan estar también, ¿por qué no?, con sus familias y que puedan estar tranquilos, ¿cierto?, para que ahora podamos concentrarnos en un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Les saludo con mucho cariño, decirles que les extraño. Pero ya pronto vamos a estar nuevamente unidos adorando al Señor. Así que saludo para todos mis queridos hermanos, especialmente de la célula B1. Vamos a ir al mensaje de la palabra, ¿cierto?, que tiene Dios para nuestras vidas el día de hoy. Y les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 24, versos 29 y 31. Y antes de leer, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, misericordioso. A pesar de las dificultades de la vida, tú siempre estás con nosotros, tú nos proteges, tú nos guardas de la enfermedad, tú nos provees y tú, Padre amado, nos das la vida el día a día. Gracias, Señor, que en esta hora tu amado Espíritu Santo sea con nosotros, dándonos el entendimiento espiritual para recibir el mensaje, la porción que tienes para este día. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como les decía, ¿cierto?, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 29-31, para los que en su Biblia tienen el título, dice: muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y el 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Contextualizamos, ¿cierto?, que estamos hablando de Josué, quien fue discípulo directo de Moisés, y cierto que Moisés fue aquel libertador que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud, de las manos de Egipto, de Faraón. Y el Señor le prometió, ¿cierto?, que les iba a dar una nueva tierra, la tierra prometida. Y sin embargo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, más sí su discípulo Josué. Él entró a la tierra prometida y a través de él, ¿cierto?, Dios entregó la tierra al pueblo de Israel. Y aquí está hablando de cuando muere Josué, a los 110 años. Y estamos leyendo que es la parte final del libro de Josué, que antecede al libro de los jueces. Y también en el primer capítulo de Jueces, en el versículo 1 y 2, dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Nuestro Dios le entregó la tierra, ¿cierto?, a sus hijos, al pueblo de Israel, para que ellos la conquistasen y la habitasen. Y al comenzar a leer el libro de los jueces, usted se va a encontrar con lo que sucede después de la muerte de Josué, en donde el pueblo de Israel comienza a tomar posesión, ¿cierto?, de la tierra que Dios le había entregado. Y tuvieron que comenzar, ¿cierto?, a pelear con las distintas tribus que estaban en estas tierras. Tuvieron que ir conquistando estas tribus. Pero sucede algo muy en particular, y es que el pueblo de Israel, al conquistar cada tribu, comenzó a dejar habitantes, por así decirlo, habitantes que ya estaban en esas tierras, comenzó a dejarlos ahí habitando junto a ellos. Por ejemplo, en el verso 21 dice: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Después, más adelante, en el 27 dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo,
y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, que el Señor había entregado esas tierras al pueblo de Israel, había dado órdenes, ¿cierto?, bien claras de que ellos tenían que tomar, conquistar, pero sin embargo se da esta particularidad de que al llegar a las tierras no acabaron con las tribus que estaban ahí, sino que comenzaron a convivir, por así decirlo, con aquellas tribus. ¿Qué significa esto? Significa de que esas tribus tenían sus costumbres, de que aquellas tribus tenían sus creencias, de que incluso tenían sus dioses. Y el pueblo de Israel comenzó, ¿cierto?, a habitar, en cierta forma los conquistó. Si usted, le invito, ¿cierto?, a leer en los primeros capítulos de Jueces, al menos hasta el tercero, y podemos ver de que incluso hasta le dice que les cobraban como tributo, o sea, llegaron ahí, conquistaron, pero siguieron viviendo en medio de ellos. Y usted puede darse cuenta de cómo al vivir en medio de ellos comenzaron a adquirir sus costumbres e incluso sus creencias. Porque en el capítulo 2, comenzando el capítulo 2 de Jueces, en los 3 primeros versículos dice lo siguiente: el ángel de Jehová en Boquim. El ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho eso? Por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Al desobedecer la orden, al desobedecer el mandato de Dios, el pueblo de Israel cayó, ¿cierto?, en maldición, porque al no erradicar a todos los habitantes de esas tribus, al no destruirlos por completo, sino que dejarlos viviendo con ellos, incluso hasta ellos acomodándose al estilo de vida de ellos, dice de que estos pasaron a ser azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y así fue como el pueblo de Israel cayó en la idolatría, porque más adelante en el verso 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, llegando a adorar a dioses paganos, incluso al mismo enemigo. Y es así como el libro de Jueces lleva ese nombre, porque con el tiempo, como el pueblo de Israel se apartó completamente, cada cierto tiempo el Señor comenzó a levantar jueces que no eran reyes, sino que se levantaban por un determinado periodo de tiempo para liberar al pueblo de la esclavitud o del tormento que estaban viviendo. Y así fue como se levantaron entre ellos. En los primeros capítulos podemos ver a Otoniel, a Ahod y a Samgar, porque el pueblo volvía a caer, ¿cierto?, en la idolatría, se olvidaba de Jehová. Sin embargo, al levantar a estos jueces era porque siempre había alguien en el pueblo que clamaba al Señor. En el verso 3, cuando habla acerca de Otoniel, en el verso 8 dice: la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años sirviendo en esclavitud nuevamente. Y en el 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y dijeron, y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Sin embargo, a pesar de esa condición, yo creo, por lo que leo, o
por lo que se puede también interpretar, es que aún así, en algún momento, siento que daban hombres temerosos de Dios, los cuales clamaban por la condición en la que estaban viviendo, clamaban a Jehová, y Jehová en su inmensa misericordia, que eso nos muestra la misericordia de Dios, Él levantaba a un juez que le iba a libertar al pueblo de Israel. Cuando Otoniel liberó al pueblo de Israel, dice que hubo un tiempo de 40 años en donde ya estuvieron nuevamente en paz. Y luego de eso, lamentablemente, una vez más, el pueblo de Israel, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y así sucede que después se levanta Ahod durante el capítulo 3 y luego termina con Sangar. Y siempre venía un tiempo de esclavitud y luego un tiempo de libertad. Mis queridos hermanos, amigos que están viendo este mensaje, tú y yo somos de un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo escogido. Somos el pueblo amado por Dios. Tú y yo, al recibir a Cristo en nuestros corazones, hemos pasado a ser de la Jerusalén espiritual. Somos parte del pueblo que Dios ama con todo su corazón. Somos aquellos que tenemos una esperanza más allá de lo que pueda decir las circunstancias. Pero sin embargo estamos viviendo en medio de aquellos que no creen, de aquellos que tienen otros dioses. Y el problema es cuando nosotros nos comenzamos a mezclar con ellos. Cuando comenzamos a mezclarnos con sus costumbres. Yo aquí en Chile, mi hermano de Colombia, mi hermano de Perú, de Bolivia, y muchos de ellos vienen con sus costumbres, o nosotros mismos, es que esto es ser chileno, esto significa, pero que esas costumbres no son nada más que cosas pasajeras. Cuando tú y yo hemos sido apartados por Dios para sus buenas obras. Y nos olvidamos completamente de que ahora ya no somos de una ciudad o país en particular, sino que ahora somos del reino de los cielos, que es eterno. De ahí pertenecemos. Esa es nuestra nacionalidad ahora. Ciudadanos del reino de los cielos, coherederos con Cristo Jesús. Y hoy en día más que nunca, ¿cierto? Vemos de que a veces nos comenzamos a mezclar con el pueblo, comenzamos a decir lo que ellos dicen, a proclamar lo que ellos dicen. De nuestra boca salen solo malas noticias. Es que ya aumentan los números de enfermos, aumentan la cifra de los muertos. Es real, es real. Pero como escuchaba en un mensaje de un querido hermano, decía, nosotros no tenemos por qué ir a cargar con esas noticias, no tenemos por qué ir nosotros a entregar esas noticias. Basta con prender la televisión, con escuchar la radio, con ver las redes sociales para que yo ya me entere de esas noticias. ¿Por qué yo tengo que estar cargando, llevando esas noticias a donde voy? Cuando lo que tú y yo tenemos que hacer es llevar las buenas nuevas de salvación. Proclamar que en estos tiempos difíciles son los tiempos precisos para que nos acerquemos a Dios. Y de a pesar de que afuera la muerte esté rondando, por las puertas de mi casa esta no pasará, por cuanto es promesa de Dios. Como últimamente se ha dicho mucho y en muchos lugares hemos podido escuchar o ver el Salmo 91. Pestilencia ni mortandad tocarán la puerta de mi casa, no pasarán, no van a tocar mi vida, porque es promesa de Dios. Pero sin embargo lo que hacemos es proclamar lo malo. O incluso llegamos, ¿cierto?, a comenzar a creer en lo que los de afuera creen, en los que no son de Dios creen. Le damos más credibilidad a las noticias. Es que esto es algo real. La muerte es aquí, la muerte es allá. Pero es que recordemos que nuestro Dios es sobrenatural, va más allá de lo que pueden ver mis ojos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, querido hermano? Yo lo proclamo todos los días para mi vida, para mi familia. Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y en mí mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Por
cuanto le he reconocido a su Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo sé que Jehová ha dado su Espíritu sobre mi vida. Y esa es mi esperanza, esa es mi fortaleza. Escuchaba una prédica durante estos días que decía: ¿y dónde está Dios? Hoy en día hay muchos consejos para evitar el coronavirus. Cada país, ¿cierto?, tiene distintas reglas, normas para evitar el coronavirus. Cuarentena, hay que lavarse las manos durante más de 20 segundos, hay que evitar el contacto, estar a mínimo 1 metro de distancia, que es la famosa mascarilla, el alcohol gel, que hemos visto que además ha provocado todo un caos porque ya no hay en ningún lado. Se han dictado ciertas normas, ¿cierto?, para que el virus no nos ataque. Proclaman, ¿cierto?, de que debemos estar en cuarentena, en casa, pero ninguna nación ha dicho, dentro de esas normas o dentro de esos pasos para evitar, busquemos a Dios. Y es por eso que nos preguntamos: ¿y dónde está Dios en esto? Y quizás nuestro mismo Dios dice: ¿y dónde estoy yo en esto? Digan lo que digan, pero el presidente de Estados Unidos invocó un día nacional de oración. ¡Qué buena decisión! ¿Cuánto cambiarían las cosas si desde un comienzo, cuando se empezó a vivir lo de esta pandemia, cada país, incluyendo el nuestro, hubiese dictado un día nacional de oración y búsqueda de Dios para combatir esta enfermedad? Quizás hoy en día estaríamos viendo la mitad de la cifra de contagiados y quizás como país estaríamos viendo 0 número de muertos. No nos contaminemos con lo que está a nuestro alrededor. Nosotros vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Recordemos que tenemos un Dios todopoderoso. Que de mi boca salga poder de Dios, salgan buenas noticias, salgan noticias esperanzadoras, no lo malo. Ya hay suficiente información, hay suficientes lugares, hay suficientes personas que están diciendo lo malo. Sí o sí vamos a ver las malas noticias. No tengo yo por qué ser un portador de esas malas noticias. Hagamos lo que está escaseando, que es entregar las buenas noticias de salvación. Que todavía hay tiempo para buscar al Señor. Que todavía la mano del Señor no se ha cortado. Que todavía hay esperanza para aquel que se arrepiente y busca a Jesús. No dejemos que, así como le pasó al pueblo de Israel, que fue perdiendo de a poco sus costumbres, por así decirlo, sus creencias, sus valores, hasta que terminó adorando a Baal y a Astarot, y a cuánto Dios se le puso por delante. Si esto sucedió es porque algo pasó en aquella generación que de a poco fue perdiendo. Quizás un padre de a poco fue perdiendo la costumbre de instar a sus hijos a orar. Quizás esos niños cada día menos fueron viendo a su papá orando. Quizás cada vez menos oyeron a su papá hablando del Señor. Quizás cada día menos vieron a sus padres demostrar el amor de Cristo, vieron a sus padres orar en conjunto. Quizás ya ni siquiera hablaban a la hora de los alimentos. Y se fue perdiendo hasta que un día simplemente no quedó nada. Y salió una generación completamente apartada de Dios. Hoy en día lo estamos viendo, las generaciones están completamente apartadas de Dios. Pero aún quedan, yo me sumo, ¿tú te sumas? Aún quedamos algunos que creemos en el poder de Dios, creemos que la solución para todo es Cristo. El amor de Cristo todo lo puede. Entonces, mi querido amigo, hermano, quiero motivarte a que no seas portador de las malas noticias, a que no terminemos adorando a esos dioses falsos. Pero es que yo no adoro a nadie en sí, pero el solo hecho de tenerle tanto temor a ese virus ya te está haciendo un adorador de un virus de muerte. Y yo creo que es una forma de adorar al enemigo, porque le estamos rindiendo más tributo a él, le estamos rindiendo más poder a un virus
que a nuestro Dios. ¿A quién estás adorando? Por último, no olvidemos a aquellos, los que son padres especialmente, que tienen hijos a quienes tienen que formar. Que no decaiga tu fe, que no decaiga tu tesón, que no decaigan tus ganas de buscar a Dios, porque hay unos ojos que te están mirando. Y el día de mañana lo que Él haga va a ser producto de lo que vio hacer en ti. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es promesa del Señor. Si tu hijo ve que tú oras, si tu hijo ve que a pesar de toda la catástrofe que está pasando afuera, si tu hijo ve que a pesar de todas las malas noticias que están dando, su padre aún así tiene palabras de esperanza, aún así tiene palabras de gratitud para con Dios, aún así tiene alabanza en su boca, en sus labios para darle gloria al Señor, cuando él sea viejo va a ser igual que tú y aún mayor. No seamos como el pueblo de Israel que se olvidó y solo cuando venían estas catástrofes, solo cuando venía la mortandad, la esclavitud, se acordaban del Señor. Gloria a Dios por aquellos que aún así se acordaron, porque hicieron que Dios moviese su mano y su misericordia se puso sobre ellos. Pero luego una vez más volvieron a caer en el círculo y se alejaron de Jehová. Tú y yo somos distintos. Tú y yo tenemos que buscar a Dios. Todos los días tenemos que pedir por su misericordia. Todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Todos los días interceder por nuestras familias. Pero todos los días renovar esa fe en Cristo Jesús, quien es aquel que nos da la vida eterna. Y para nosotros es la solución a todo lo que pueda venir a nuestras vidas. Gracias, querido amigo. Gracias, querido hermano, por escuchar este mensaje. Mi único deseo es que Dios, así como ha hablado a mi corazón, a mi vida, a través de este relato bíblico, a través de su palabra que es viva y eficaz, también pueda hablar a la tuya y pueda transformar nuestros corazones. Te recuerdo que seguimos congregándonos online de manera virtual. Los domingos seguimos congregándonos en Jesús te llama en casa, ahí desde nuestros hogares, con nuestras familias, a partir de las 9:30, y después ya durante todo el día te puedes repetir el servicio. Pronto estaremos juntos, créelo, porque eso es lo que nosotros tenemos, es la esperanza en Cristo Jesús. Esperanza contra esperanza. Pronto estaremos juntos, mis queridos hermanos. No se olviden, para los que están viendo, mis hermanos de la célula B1, seguimos ofrendando. Ten tu sobre, ya pronto nos juntaremos y podremos ofrendar delante del Señor. Una vez más te saludo, espero que estés bien, que disfrutes también este tiempo con tu familia y que Dios te bendiga. Chao.